La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. ¿Qué hago con él? Hizo el huerto y después hizo al hombre, ¿no es cierto? Y otro verso que lo recordé inmediatamente que escuché la noticia acerca de nuestra hermana Doris, que ya partió con el Señor, es el siguiente: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Han leído eso en su Biblia? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Fíjese las palabras que la Biblia usa, cuando despierte. Estamos hablando de algo que se escribió cientos y cientos de años atrás. ¿Quién nos iba a decir que en el Nuevo Testamento la muerte sería explicada por Jesucristo mismo con la palabra dormir? Le trajeron noticias de que Lázaro había muerto. ¿Y qué dijo Cristo? Lázaro duerme, está durmiendo. Entonces los otros como que no captaron y dicen, pues vamos a despertarle. Y es que Lázaro había partido con el Señor. Los que duermen en el Señor, explica el apóstol Pablo. Tremendo, ¿no? Y un hombre inspirado por el Espíritu Santo, cientos y cientos y cientos de años atrás, dijo que estaría satisfecho, saciado, cuando algún día despertara a la semejanza de Dios. Y eso es lo que sucede con una persona, con un cristiano, que pasa de esta vida a la otra. Cuando abres los ojos, en esa ocasión ya no es de este lado, es de aquel lado. Y la Biblia dice que le conoceremos como Él nos conoce, porque le veremos como Él es. Me da ganas de morirme, fíjese. Me dice, no sea mentiroso y exagerado. Yo les voy a decir algo. Yo sé que he tenido a través de los años amplias oportunidades de quitarle el gozo a los hermanos con alguna verdad que en el momento no se disponen a oírla. Pero vivo tranquilo en que sé que después esa verdad les ayuda y les reconforta. Algunos de ustedes se ven tan jóvenes y tan fuertes y tan llenos de vida que dicen, yo nunca voy a morir. Tengo noticias para ti, sí te vas a morir. Si Jesucristo no viene y viene pronto, esos años de vida que tú te ves ahora tan joven, tan fuerte, tan verde, tan robusto, se van como nada. Y aquí está el punto, hay gente que no hace arreglos para ese día. A mí no me gusta pensar en la muerte. Sola vaya, que se... no te gusta pensar en la muerte. Pero te vas a ir. Te vas a ir. Y si tienes una idea clara, y no es para llenarle de pesar y de tristeza, es que es la realidad. Pero si tienes una idea clara, sincera, acerca de la muerte, tú tienes que saber entonces que el único que la ha superado se llama Jesucristo. La totalidad de la fe cristiana descansa en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Las personas piensan que nuestra fe es idéntica al budismo, el islam. En nada se parecen. La fe cristiana es única. No está basada en obras que el hombre pueda hacer o dejar de hacer. Está basada completamente en lo que Jesucristo hizo. Y si tú le crees, si tú le sigues, Él te promete la vida eterna. Y no sé de usted, pero Cristo, a mi parecer, en todos estos años que le conozco, no es mentiroso, no miente, no exagera. Así que, ¿cómo haces arreglos para ese día? Lo primero que tienes que hacer es comenzar a disfrutar las cosas importantes y a las personas importantes. Se sienta la familia a cenar y en vez de papá y mamá secundándole o viceversa, todo depende de quién manda en tu casa.
En vez de insistir, aquí se apagan los teléfonos. No pueden pasar 30 minutos así, como seres queridos, como familia, conversando, pasando un tiempo bonito. Y déjeme decirle que el teléfono no es la primera invasión en ese lugar y en ese momento tan importante de la familia. Hace rato que llegó el televisor, lo que pasa es que tu teléfono se ha convertido en televisor, en computadora y en todas las demás cosas, y ahora lo puedes llevar a todas partes. Pero ciertas cosas tú tienes que manejarlas con toda seriedad. La hora de cenar es la hora de cenar, me apagan todos esos aparatos. No los quiero ver, y si suenan, no quiero ver ni inquietud en el rostro que diga quién será. Porque la inquietud en el rostro me está diciendo que cualquiera que sea aquella persona que esté llamando, es más importante que nosotros que estamos reunidos en esta mesa para compartir un rato. Y así comienzas a hacer arreglos para ese día que te va a llegar. Y entonces cuando el día llegue, no tendrás amargura, resentimiento y las demás cosas que suelen llegar en ese momento tan duro. Caramba, no le dije a mamá que la quería. Hay una canción en inglés, se llama The Leader of the Band. El autor es Dan Fogelberg. Y él canta en esta canción de cuánto huyó de ser como su padre. Porque no le entendió, no le comprendió. Pero fue creciendo, fue madurando y se dio cuenta de todo el significado de su papá en su vida. Y hacia lo último de la canción, él dice, aunque mis manos no fueron diseñadas para lo mismo que mi padre hizo, un hombre que hacía gabinetes, mis manos fueron dedicadas por el Señor, diseñadas por el Señor para la música. No obstante, en lo profundo, en el alma, ahora soy el legado, el reflejo de lo que un día no entendí, huí de ello, y ahora lo anhelo, quiero que se forme en mí, y quiero ser una reflexión, un reflejo, perdón, de lo que mi padre fue, el líder de la banda. Una letra muy bonita. Y a todos nosotros nos sucede eso. Quizás a uno más que otro no. Pero la mayoría en un momento dado llegamos a pensar que hay otras cosas más importantes que la familia, más importante que mamá, que papá, los hermanos, la hermandad, etc. Hasta que llegamos, Dios mediante, a ese momento donde decimos, un momento, la locura de mi juventud tiene que cesar. Y comienzo a clasificar, a catalogar, a poner las cosas en su debido lugar. Y no sé cómo tú lo ves, amado hermano, querida hermana, pero la familia viene primero. Cada oportunidad que tengas de pasar 5 minutos con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, con tus hijos, con tu familia, aprovéchalos. Cuando llega este tiempo de acción de gracias y Navidad, muchos hermanos se desaparecen de la iglesia. Y yo siempre hago una jarana más que otra. La gente de cartón y así sucesivamente explico ciertas cosas. Pero si usted está tomando de su tiempo para pasar un rato especial, porque en este país se trabaja muy duro, nuestros seres queridos allá en las tierras donde les dejamos y que tanto extrañamos, ellos piensan que el dinero aquí crece en árboles y que se gana con una facilidad extraordinaria. Y no saben que a nosotros nos toca arañar mucho la tierra acá para sufragar acá y enviar algo allá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si aparecen en tus días, 3, 4 días donde tú te puedes apartar y esconder y estar allí a solas con el Señor primeramente y también con tus seres queridos, hazlo. Hazlo. Porque quién sabe si sea la última vez que puedas disfrutar un momento así. Pastor, pero yo no estoy tan viejo. Yo me siento jovencito. ¿Sabes cuánta gente jovencita en mis 40 años de trabajo ministerial yo he visto hoy y mañana no los volví a ver? Un joven predicador lleno de vidas. 23, 24 años creo que tenía, quizás 25. Y me llaman y me dicen, sufrió un derrame cerebral y nunca más regresó. Entonces, cuando llega una situación como esta que se nos ha dado,
donde nosotros en nuestra humanidad hemos perdido a una hermana muy querida, porque Doris, vamos al caso, se hizo fácil amarla, porque se dejó querer, nos traía una nota de alegría. Hay otros hermanos que no se hace fácil amarlos, pero Doris sí. Y son personas que solo por ser como son nos marcan. Para lo bueno, se va a extrañar. Como le decía a través de un correo a la familia Mendoza el pasado miércoles, mientras Connie elevaba la canción, que hoy se repitió, mi pensamiento se fue a Calica, con su flauta. Y bueno, aquello fue algo serio, como perdimos a ese hermano. Un par de meses y se fue. Y hubiese estado cumpliendo años un par de días atrás y todos le recordamos porque fue otra persona que se dejó querer. Sencillo, fácil de conversar con él, sin pretensión. Y por lo tanto, haz arreglos para cuando llegue ese día, tú puedas decir, bueno, disfruté a mi madre, disfruté a mi padre, disfruté a mi hermano, y todo lo que le quise decir y pude hacer por él, por ella, lo hice. Y le voy a extrañar y me duele en el alma, pero ya está mejor en el Señor. Porque estaré satisfecho, dice la Escritura, cuando despierte a tu semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Amado Padre, nos acercamos a tu palabra con todo respeto y con toda reverencia y en el nombre de Jesús, pidiendo el bocado espiritual que tanto necesitamos, el bocado que alimenta el hombre interior, el espíritu, el alma, el bocado que nos muestra tu voluntad, el bocado que nos fortalece para cumplir con tu voluntad. Te pido que te glorifiques, Padre bueno, usa mi vida, que yo pueda entregar tu palabra con precisión, como es digno de Jesucristo, sin apartarme ni a izquierda ni a derecha. Y te pido más, te pido que el corazón de mi hermano y de mi hermana se abra a tu palabra, que todos podamos recibirla con mansedumbre, atesorarla. Señor, meditar en ella, pensar en conformidad a los dichos de tu boca, caminar en tu voluntad, honrarla siempre. Glorifícate, Señor, usando mi vida y abriendo por tu Espíritu los ojos de nuestro entendimiento para comprender la porción que apartas para nosotros en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, a quien damos la gloria y la honra, hoy, mañana y siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Una alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores, por favor. Quisiera hablarle 2 o 3 minutos acerca de la voluntad de Dios. Lo primero que deseo hacer, pienso que es lo más importante, es mostrarles por la palabra de Dios la importancia de cumplir con la voluntad de Dios. Para algunos, la voluntad de Dios es opcional. Es más, creo no equivocarme, cuando digo para muchos, no para algunos, para muchos, la voluntad de Dios es opcional. Dios permita que considerando lo que el Sagrado Texto dice, usted que tal vez piense así, haga un ajuste en su manera de pensar. En Mateo capítulo número 7, versículo número 21, palabras de Cristo, no ocurrencia mía. Usted encuentra un detalle importantísimo acerca de la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo voy a leer una vez más. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le dije al grupo de las 9, y se lo digo a usted también, podríamos pasar un par de horas en la primera parte del verso. Para muchos el asunto de la salvación comienza y termina con alguna confesión pública donde el pecador se identifica con Jesucristo públicamente. Confesar que Jesucristo es el Señor. Si confesares que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó, serás salvo.
Y allí usted puede entonces colocar las ideas de Calvino y en fin, pasamos 2 o 3 horas en la primera parte del verso. Pero considere por favor detenidamente lo que Jesús enseña. No sea que usted diga, bueno, ya yo confesé a Jesucristo como mi Salvador, ya yo le recibí como mi Señor. Considere por favor la segunda parte del verso donde Jesús dice con toda claridad, solo los que practican, los que hacen, los que cumplen con la voluntad de mi Padre entran al reino de Dios. Automáticamente la voluntad de Dios pasa de algo trivial, algo insignificante, a algo completamente importante, absolutamente importante. Y todo ese grupo de personas que tiene la voluntad de Dios por algo secundario, algo hasta insignificante, piense 2 veces. Porque el tema que Jesucristo presenta allí tiene que ver precisamente con personas que prácticamente se burlaron de la voluntad de Dios, no la tuvieron en su debido lugar y entrarán en un argumento con Jesucristo. Y Jesucristo en esencia le va a decir, en realidad nunca los conocí, no les conocí, porque ustedes no se interesaron por la voluntad de mi Padre. Ustedes hicieron como les pareció y le llamaron al parecer propio del humano voluntad de Dios, que dicho sea de paso es lo que típicamente hacemos. Hacemos lo que se nos ocurre y le llamamos a aquello la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cómo me entero de la voluntad de Dios? Bueno, lo que yo explico con las palabras, la voluntad de Dios, la general para todos los cristianos, la encuentras en la Biblia. ¿Qué significa la voluntad general del Señor? Bueno, se dio una situación allá en el Oriente Medio, un poco más de 2000 años atrás, donde no se sabía cuánta carga colocarle a los gentiles que creen en Jesús o que en aquel entonces creyeron en Jesús sobre sus hombros. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que evitar? Y bueno, fueron hasta el asunto de la circuncisión. Y se reunió el concilio de Jerusalén y dijo, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que ninguna otra carga sea puesta sobre los gentiles que creen, que no se les estorbe. Y se mencionan 4 cosas. Dicho sea de paso, los miércoles estamos estudiando el Apocalipsis y explicábamos carga, porque ni eso entienden la mayor parte de los cristianos. Carga, tengo carga por fulano. ¿Y qué cosa es tener carga por fulano? Ni ellos mismos saben. Carga es una obligación que Dios te pone, que tienes que cumplir con aquella obligación. Y 4 cosas fueron las que dijeron que el Espíritu Santo había mostrado. Que evitaran la fornicación, lo ahogado, la sangre y lo sacrificado a los ídolos. ¿Han leído eso allá en Hechos capítulo número 15? Tienen que cumplir con eso. Ahí tienes la voluntad de Dios. Tú no tienes por qué acercarte al Señor y decirle, Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo fornique. Porque ya la Biblia te dice, no forniques. Señor, ¿tú crees que yo pueda santificar la morcilla? Te dice que evites la sangre. No sé si me estoy explicando. Señor, este San Lázaro pertenecía a papá. Y yo no lo adoro mucho, yo solo de vez en cuando le digo, recuerda a mi padre, viejito Lázaro, ¿tú crees que yo lo pueda votar o lo tengo que...? No sé si me estoy explicando. Hay ciertas cosas de la voluntad de Dios que tú no tienes por qué consultar a Dios porque ya te las mostró en su palabra. Pero otras, Señor, ¿me quedo en Miami o me mudo para Fort Lauderdale? Y usted se ríe pensando que eso es insignificante, hasta que conoce a 2 o 3 que hicieron movidas así y todo colapsó por no consultar a Dios. Por supuesto, Dios en su infinita misericordia luego restaura, pero ¿por qué sufrir innecesariamente? ¿Cómo te enteras entonces de la voluntad de Dios? Porque en ninguna parte de la Escritura vas a encontrar, fulano, quédate en Miami. No lo vas a encontrar. Pero la Escritura dice en Romanos 8:14 que el Espíritu de Dios nos guía, es enviado al corazón del cristiano. Él reside, Él mora en nosotros para guiarnos.
Así que cuando tú hablas con Dios y le dices, Señor, tu voluntad es importante para mí, es lo más importante para mí, entonces puedes descansar en que Él te va a mover. Y ahorita vamos a hablar más de estas cosas. No solo encuentra en 7:21, Mateo 7:21, la importancia de la voluntad de Dios, sino que Jesucristo dice en el 6º capítulo, versículo número 10, que en tu vida de oración también debes o puedes incluir, hágase tu voluntad. ¿Dónde está eso, pastor? Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego, si gustan, si desean más evidencia bíblica, busquen en Mateo 26:39 y en Mateo 26:42, donde Jesús, en su hora más difícil, conociendo la voluntad del Padre, dijo, hágase tu voluntad como tú quieres y no como yo. Entonces comienzas a entender 2 o 3 cosas acerca de la voluntad de Dios. Primeramente, que es importante. Número 2, que impacta tu vida de oración porque pides, debes pedir que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y número 3, aprendes algo importantísimo. Esto es que en esas encrucijadas donde tú conoces la voluntad de Dios, pero por la razón que sea te falta la voluntad para cumplir con ella, no te conviene, te parece que es muy difícil, etcétera. Puedes hacer allí oración de consagración donde le dices a Dios, yo conozco tu voluntad en este caso, pero se me dificulta por esta y otra razón, pero con todo, por cuanto tu voluntad es lo más importante para mí, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Oración de consagración. ¿Existe tal cosa como oración de consagración, pastor? Te lo estoy explicando. Tú no puedes sentarte ahí y decirme a mí, mostrarme por la palabra de Dios, que Jesucristo ignoraba la voluntad de Dios en aquella hora tan difícil que dijo, mi alma está triste hasta la muerte. En los círculos de fe, donde la gente es más poderosa que Jesucristo, decir, mi alma está triste hasta la muerte, es buscarte el regaño del pastor y todos los demás que piensan como él. ¿Cómo vas a confesar eso? Esa es una confesión negativa. Hermano, pero lo dijo Cristo. No importa quién lo haya dicho. Nosotros acá, en vida de triunfo, de victoria y de éxito aplastante, creemos esto otro. ¿Es así o no? No puedes decir, mi alma está triste hasta la muerte. Pero hermano, es que lo dijo Jesucristo. ¡Basta! Te ato la lengua, luego te dicen. Y te cancelo el... Terrible. Nótese que ellos pretenden hacernos creer que conocen la voluntad de Dios para todo y en todo. Yo decreto, yo establezco, yo confieso, ato, desato. Cuando hay tantas cosas, ¿cuántos momentos? ¿Cuántas encrucijadas no han aparecido ya en la escena de su vida donde usted está en estrecho, no sabe en realidad qué hacer? Lo que dije anteriormente lo voy a decir otra vez. Esto es lo que sucede. Hacemos lo que nos parece, lo que consideramos conveniente y le llamamos voluntad de Dios. Pero nótese, en este caso Jesús sabe lo que tiene que hacer. Algunos creen, piensan, enseñan, bueno, Jesucristo tuvo una vislumbre de la paliza que se llevaría, el maltrato, y por lo tanto le está diciendo al Padre, si es posible que esto se logre de otra manera, muéstramelo, vamos a ver cómo hacemos ajustes acá. Creo que usted se equivoca, porque la carta a los Hebreos contiene un verso que dice que Cristo, en los días de su carne, no que fue carnal, sino estando en cuerpo físico, parecido al nuestro, le ofreció al Padre ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, y que fue oído a causa de su temor reverente. No dice el texto que Dios dijo, sino que fue oído. Y cuando dice que fue oído, significa que Dios aceptó su oración. ¿Y por qué no lo libró de aquello? Porque lo que Jesús estaba buscando no era necesariamente ser zafado del momento. Él dijo, si yo quiero, yo clamo a mi Padre, me envía
que 12 legiones de ángeles, una para cada uno de ustedes, y el asunto concluye aquí. Lo que Jesús estaba pidiendo, a mi parecer, es lo siguiente: ¿será que podemos redimir a la humanidad sin que tú y yo nos separemos, Padre? Porque ciertamente tiene que haber pensado en todos los golpes, el maltrato. El látigo romano no era ningún banquete. Los pedazos de hueso, de metal, de vidrio, dicen otros. Hay diferentes explicaciones que le colocaban en las puntas, a las cuerdas, para que cuando llegara a la piel penetrara y rompiera hasta los músculos. Le dieron con una caña en la cabeza, luego clavarle una corona de espinas, bofetadas. Cuando le preguntas a los médicos, la gente que trabaja en la medicina forense dice, parece ser que murió de un corazón partido, literalmente partido. Y lo determinan porque cuando le aplican lanza a su costado, brota de allí agua y sangre, y los que saben de medicina y están en ese su ambiente te explican las cosas que le sucedieron a Jesucristo, cómo se descoyuntó en ciertas partes de su cuerpo, buscando respirar porque la posición del crucificado era muy incómoda y si se desplomaba se le cerraba la vía respiratoria, entonces pues hacían así, aplicándole presión a los pies a donde habían clavos también. Terrible la agonía del crucificado. Y todo eso seguramente Jesús sabía que había llegado la hora cero, la hora de recibir ese maltrato. Pero insisto, es mi parecer en el asunto, puedo estar equivocado. Eso no le dolió tanto, eso no le incomodaba, eso no le entristecía, esa es la palabra que estaba buscando. Tanto como el saber que tenía que separarse de su padre. ¿Y por qué separarse del Padre? Bueno, primeramente lo corroboramos, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue necesaria la separación porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, Dios lo hizo pecado por nosotros para hacernos a nosotros justicia de Dios en Él. Y Jesús, al pensar en esto, dice la Escritura, se entristeció en gran manera. A tal grado que dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Luego pronuncias algo parecido en una hora difícil y la gente que supuestamente te va a ayudar, te va a apoyar, te dice, no confieses así. Pero es que hay ciertas cosas que son inevitables. Y ahora lo que estoy haciendo a través de la oración de consagración es buscando de Dios la fortaleza, la gracia, las herramientas necesarias para poder pasar el momento y rebasarlo. Jesús sabía que de cumplir perfectamente con el Padre, Él iba a resucitar. Estaba profetizado también. No dejarás el alma de tu santo en el Seol. No permitirás que su carne vea corrupción. La Biblia es muy clara, pero con toda esa separación, la separación, yo vivo tranquilo, sabiendo que volveré a ver a mi madre y a mi padre. Pero el día que mi madre cerró sus ojos por última ocasión, igualmente mi padre, me lo sentí en lo profundo de mi alma. Y es allí donde usted entiende el valor de poder decir, Señor, tu voluntad y no la mía. Le contaba a mi esposa, cuando daba mis primeros pasos en el ministerio y no conocía las cosas que sí se aprenden por el texto, se aprenden por teoría, pero se graban y quedan más claras con la experiencia. Llegó noticias de la enfermedad de mi tío. Le estuvimos agradecidos y todavía le estamos agradecidos porque fue el hombre que financió
nuestro viaje de Cuba a México, juntamente con mi tía, nuestro sostén todo aquel tiempo que estuvimos en México y de México a Miami. Usted está agradecido. Nadie tiene esa obligación con usted. Y cuando llegó noticia a mí de que tío estaba enfermo, pues al hospital, ahí voy en el nombre del Señor, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo le voy a dar un pase de aceite y se va a levantar y aquí no pasó nada. Yo no sé de ustedes, pero a mí se me hace difícil oír la voz de Dios. Hay gente que la escucha con una claridad alarmante. Si yo no fuera cristiano, es más, si fuera cristiano pero medio carnal, me despertaría en la envidia. Yo no he escuchado mucho la voz de Dios. No voy a pedir que levante su mano si usted la escucha con claridad, porque no quiero entrar en ese debate. Pero ese día aquí habló. No fue una voz audible, fue aquí, en el corazón, en el hombre interior. Y me dijo, yo no lo voy a sanar. Dios no dice cosas así. Bueno, y no sé lo que te diga a ti, que te hable del tío tuyo. Yo estoy hablando del caso con el tío mío. El anhelo de mi corazón es que tío sane. Que le regale muchos años de vida. Su familia lo ama, yo lo amo. Sus hijas lo necesitan, nosotros le amamos. Porque nosotros los que conocimos a tío, sabemos que en algún aspecto, en alguna manera, para algunas cosas tenía un corazón de oro. Pero para otras cosas, el corazón de tío estaba malogrado. Y en ese momento de crisis y de necesidad, ya él estaba en edad avanzada, hubo una consagración al Señor que jamás antes se había visto. Y lo que no entendí en ese momento, en ese día en el hospital, cuando Dios me dijo, no lo voy a sanar, después tranquilo, lo entendí. Porque en aquellos años que le vi supuestamente como cristiano, siempre se le veía todavía la maldad del pecado en la cara. Porque el pecado tiene huellas. Usted le puede ver en la mirada a una persona si está caminando en santidad o si está caminando en la carne. Alguien dice, yo voy a discrepar con usted. Ya son dos motivos que tienes. Tu tío y el asunto de la mirada y los ojos. Dígame usted, amado hermano, y usted, querida hermana, ¿no se ha fijado aquí entre nosotros? No va a salir de aquí, se lo prometo. Que hay hombres que todavía se le va la vista. Y son capaces de decir, Dios te bendiga, mi amor. Mientras que otros no es que quieran ser más santos que el resto, están tan enfocados en lo que está pasando en su vida, en el Señor, la persona con la que están disfrutando una cena, que ya aquello no es igual. ¿Me estoy explicando? Pastor, yo voy a discrepar porque todos nosotros tenemos por dentro, usted sabe, son tres cosas. El tío, la mirada y lo que llevas por dentro. Sigue sumando. Entonces, ¿qué sucede, amado hermano, querida hermana? La voluntad de Dios es la voluntad de Dios y me toca a mí, de alguna manera u otra, enterarme de ella y decidir cumplir con ella. Y dije todo esto para decir esto otro. Visitamos en una ocasión una congregación cuyo pastor, el fundador, fue un hombre muy conocido, destacado en el sentido de disfrutar buena opinión, buen testimonio de los de adentro, de los de afuera. Pero el hombre enfermó y murió. Y el hijo heredó el ministerio. Y arribamos allí, mi esposa y yo, nuestro hijo mayor tendría meses porque estaba de brazo. Y nos dijeron, ustedes van allá a la sección donde están los padres con sus hijos. Y nosotros lo entendimos, nosotros no nos enojamos.
sabemos que se estaba grabando, no hubo problema con aquello. Contentos de poder estar, ahí estábamos disfrutando la alabanza y bueno, presentan al predicador y resulta ser que abrió el tema de la voluntad de Dios. Estábamos comenzando en esto de el ministerio y buscar conocer más perfectamente la voluntad de Dios, cuando el hombre comienza a enseñar que decir hágase tu voluntad pertenece al ambiente de la incredulidad. Dijo que cerrar una oración con las palabras hágase tu voluntad muestra incredulidad, es evidencia de incredulidad. Y aunque daba mis primeros pasos en Cristo, dije, esto es un error. La poca Biblia que conocía hasta aquel momento me llevó a pensar, pero automáticamente, esto es un error. Y luego fíjese, un hombre, hablando de su padre, muy conocido, de sana doctrina, y el hijo, por la razón que sea, se desvía con estas cosas. Cayó en las manos de un americano llamado Roy Blizzard. Y Roy Blizzard enseñaba que es necesario que los cristianos regresen a sus raíces hebreas. Y dentro de las cosas que regresar a raíces hebreas incluye, está el aprender hebreo, porque las oraciones que complacen a Dios son aquellas que se presentan en esa lengua, en ese idioma. Imagínese usted, ¿cuántos aquí hablan hebreo? Qué triste que usted no pudiera hablar con Dios, porque Dios insiste que toda oración se haga en hebreo. Me pareció ridículo. Luego hablaba de cómo perteneció a un equipo de intercesores del ministerio de Kenneth Copeland. Y que Kenneth Copeland les pagaba un salario para que cumplieran con la tarea de intercesión. Jamás volvimos, dicho sea de paso. Pero quédese conmigo, por favor, porque acá en la ciudad también hay un ministerio que por algún tiempo, no sé si desistieron de aquello o no, también le paga a sus intercesores. Piense, orar es un privilegio. El que Dios incline su oído a tus oraciones es un privilegio. Y jamás se debe adherir, jamás se le debe colocar a ese privilegio salario, dinero, estructura monetaria. Hay ciertas cosas que tú jamás las puedes ligar al dinero, porque automáticamente, como mínimo, la motivación no es buena, está dañada, está podrida. Si un hombre y una mujer se unen por intereses, por economía, por resolver, eso no sirve, eso está dañado, sí o sí. Entonces, ¿cómo es posible que usted, siendo simiente, hijo de un predicador, de una persona que le ha enseñado sana doctrina todo este tiempo, ahora le permita a otro predicador decirle, usted va a trabajar 40 horas y su trabajo es interceder? Ya dejé de orar porque aprecio al ministro, aprecio el ministerio, aprecio la obra de Dios. Ahora estoy orando porque es mi salario. No sé si me estoy explicando. Hay ciertas cosas que jamás se pueden ligar al dinero. Porque el dinero es malo, no, el dinero no es malo, el amor al dinero es malo. Pero es muy fácil cruzar esa barrera, esa frontera que separa una cosa de otra. Y allí, al escuchar todo aquello, tomé una decisión acerca de la voluntad de Dios. Tengo que investigar el tema. Tengo que investigar el tema de la voluntad de Dios. Porque versos como Mateo 7:21 hablan con claridad. ¿Quién entra al reino de Dios? Los que hacen la voluntad del Padre. Y en muchas ocasiones yo no conozco la voluntad del Padre. Pero lo que le puedo demostrar al Padre en oración son dos cosas. Número uno, cuando sí conozco la voluntad de Dios,
pero por alguna razón me indispongo, digo, no me conviene, no me gusta, no me parece, puedo decir, hágase tu voluntad y no la mía, y allí no hay evidencia alguna de incredulidad. Todo lo contrario, le estoy buscando, le estoy diciendo, conozco que esta es tu voluntad, pero algo en mí, sea carne, sea lo que sea, me está diciendo, no lo hagas, no cumplas, ayúdame a decirle no a mis deseos, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso que es mejor, y cumplir con la responsabilidad que tú me asignas. Dígame si me estoy explicando. Así que ni a Adán Rodríguez, ni a Israel Rodríguez, a ningún hombre le acepto por la palabra de Dios que me diga, hágase tu voluntad, brota de incredulidad. En ocasiones viene al frente porque necesito la fuerza interna, la interior, la espiritual, para cumplir con algún detalle de la voluntad de Dios. Amada hermana, dije amada hermana, dime si has hecho esta pequeña oración. Ay, Dios mío, dame fuerza. Y estás pensando en rajarle la cabeza a tu marido. ¿Eh? Y luego se le hace difícil aceptar lo que su pastor trata de explicar con otros ejemplos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Levante su mano si usted ama a sus hijos. Ustedes que aman a sus hijos no han dicho, ay Señor, dame fuerza. Por la razón que sea, en diversas ocasiones, las obligaciones, las tareas, se tornan muy pesadas. Más de lo que podemos en el momento sobrellevar. Y fíjese con cuánta naturaleza vamos a la fuente. Es como respirar. Y usted pensaría, pero eso no es una oración, pastor, eso es un dicho, eso yo lo aprendí de mi madre. No, es que eso le sale del alma. Aun cuando usted piensa que está imitando a mamá, a papá, si usted lo piensa bien, típicamente sale con un suspiro. Sale desde lo más profundo, Señor, no puedo más. Y fíjate que has dicho sí a todo esto que he dicho, pero Ebenezer, aquí estás. Quiere decir que te dio la fuerza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y luego te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? Pero si es que el simple hecho de tú estar aquí y hacer así significa que te ha contestado. ¿Estoy hablando con claridad o necesito explicarlo otra vez? Así que como mínimo, lejos de ser incredulidad, le estoy diciendo a Dios, esta tarea, este momento, esta encrucijada, como que me quiere vencer, me quiere superar, Señor. Y necesito tu favor y tu gracia. Y sin darte cuenta, tú no sabes cómo sucede, porque es que sucede por el Espíritu. Llega vigor a tu alma. ¿Cómo fue que dijo el salmista? El día que clamé a ti, me respondiste con vigor en mi alma. No fue una visión, no fue un coro angelical, no fue la voz de Dios que raja las piedras. La respuesta fue vigor en mi alma, la fuerza para un día más. Luego está aquel momento donde no sé qué hacer. No sé qué hacer.
Está esta opción, Señor, y está esta otra. Es más, en ocasiones aparecen 3 o 4. No sé qué hacer. Muchas personas a través de los años se han acercado a la oficina y me traen las opciones a mí. Si yo no sé qué hacer con lo mío, ¿qué voy a hacer con lo tuyo? Pastor, ¿qué usted cree de esto? Entonces, le regalo este consejo. Dicho sea de paso, no le gusta. La mejor decisión que puedes tomar en este momento es no tomar ninguna decisión. Para eso yo pedí 3 horas de trabajo y vine a escucharle a usted. Entonces hasta te ofenden. Entonces decide, tienes 3 opciones. Tienes un 33%, depende de cómo lo mires, de que el asunto te salga bien. Y quizás solo un 25%, porque tal vez ahora sí estás encaminado en la voluntad de Dios y al salirte, porque ninguna de las 3 son de Dios. Bueno, pero también existe la posibilidad de que ahora estoy fuera de la voluntad de Dios y con una de ellas me encamine. En el mejor de los casos todavía estás bateando con 25%, un promedio de 2.50. Eso no te hace pelotero de Grandes Ligas, eso te hace amateur jugando en un parque donde juegan todos los que no son peloteros. ¿Me expliqué, Manny? Entonces, ¿cómo haces? Esto entiendo en el Señor. Si de corazón le digo, Señor, guíame. Yo no voy a tomar decisión alguna, yo no me voy a mover. Yo voy a dejar esto en tus manos. Y tú harás lo que sea necesario hacer para que al otro lado de este momento que tanta presión me está aplicando, estas ofertas que me están despertando ideas e inclinaciones que no estaban aquí antes que llegaran, yo voy a poner todo esto en tus manos. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo dejas allí. Pero es que al otro día me vuelve la picazón, lo vuelves a orar. Y al tercer día me vuelves a orar. Cuando se te quite la picazón, te darás cuenta que el asunto entonces ha quedado en las manos del Señor. Y Él empieza a orar. Ya tú te olvidaste del asunto, te desentendiste del asunto, pero Él está orando porque Él no se ha olvidado. Tú le ofreciste consagración a cualquiera que fuera su voluntad para contigo. Y empieza a moverte, como se lo dijo Nicodemo. Tú ves la situación del viento, Nicodemo, cómo se mueve y hace, y te parece. Bueno, pero ahora tenemos meteorólogos. Bueno, consúltale tu problema al meteorólogo. ¿Cuánto le tienen confianza a los meteorólogos? Deje el paraguas en casa, que hoy el sol raja las piedras. Llegando al carro. Y te empapas. Créame, amado hermano, y si gustan, volvemos a abrir el tema un poquito más adelante y lo tratamos más. Si usted se encomienda así al Señor, hágase tu voluntad y no la mía, y lo dice de corazón, Él le encamina. Por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Guíame, muéveme. Pero divórciate de la idea que te lleva a pensar que tus caprichos, antojos, tu parecer, tu análisis, tu examinación, tus deseos son sinónimos de la voluntad de Dios. Si tú te encomiendas al Señor, lo mejor de lo mejor siempre estará en ti. Número 1, tu vida será agradable a Dios. Y su protección y su bendición, tanto que tú buscas aquello, estará perfectamente obrando en tu vida porque estarás en el epicentro de su voluntad para ti. ¿Me expliqué, amados?
De pie, por favor. Amado Padre, queríamos decirte gracias. Nos enseñas, nos instruyes, nos capacitas, nos encaminas, nos fortaleces. Señor, tanto haces por tu palabra y por tu espíritu. En un momento como este simplemente queríamos postrar el corazón ante ti y decirte gracias. En el nombre de Jesucristo, Padre bueno. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir las ofrendas de la tarde. Vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.